continuar con la serie que ya iniciamos hace ya pues algunas semanas. Si no me equivoco, este es el cuarto o quinto sermón en cuanto al ministerio de los ancianos y los diáconos. Amén. Algo que es de vital importancia. Como ya siempre decimos, el estar instruidos, al menos pues así superficialmente, en primera instancia, para aprender todo lo que tiene que ver con estos ministerios de responsabilidad que toda iglesia local tiene que tener. Amén. Por hacer un poquito muy rápidamente memoria del último sermón, en la última ocasión estuvimos hablando de las diferentes nomenclaturas que tiene este ministerio de perfección dentro de la congregación. Como saben, aunque queremos hablar de los ancianos y los diáconos, nos estamos centrando ahora en la parte de los ancianos, y la vez anterior, no me acuerdo ahora qué día fue, pero estuvimos hablando sobre todo sobre esto, sobre las diferentes nomenclaturas que utiliza la Escritura para denominar a este ministerio de perfección, de liderazgo y de conducción de la congregación. Y estuvimos hablando del pastor, del obispo y del anciano. Y sobre todo, pues vimos prudente, ya que hay tres palabras diferentes, el resaltar y el por qué estas diferentes nomenclaturas, y si son diferentes ministerios, se refería a una misma cosa. Y nos dimos cuenta, por medio de las Escrituras, de que no son diferentes cargos de responsabilidad, o sea, ancianos, pastores y obispos en diferentes lugares, sino que se están refiriendo a una misma figura con diferentes nombres. Y así lo hacen porque cada uno de estos nombres nos presenta, de alguna manera, diferentes aspectos de este mismo cargo de responsabilidad. Y por eso vimos prudente el dedicar un sermón entero para hablar de estos diferentes nombres, para poder intentar comprender un poquito más de lo que es un pastor dentro de una congregación, de lo que es un anciano, de lo que es un obispo. En el día de hoy vamos a intentar continuar presentando un poquito más todo lo que gira en torno a la figura pastoral. Amén. Para tener una comprensión poco a poco cada vez más amplia de esta figura tan importante dentro de la congregación. Por eso vamos a leer simplemente la primera parte, no lo vamos a leer entero, la primera parte, por tomar una referencia de 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer la primera parte del primer verso, el cual dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Amén. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén a su palabra. Amén. Para hablar del ministerio de pastor, me gustaría de alguna manera presentar el proceso que más o menos presentan las Escrituras. Con esto me refiero a intentar establecer el orden de las cosas, el orden de los sucesos a tener en cuenta desde el llamado de la persona, del individuo, al llamado pastoral, hasta el establecimiento oficial en una congregación local. Obviamente todo por encima, sin profundizar en ninguno de los puntos, pero sí hacer este recorrido y esta serie de sucesos y acontecimientos desde el llamado al individuo para pastorear hasta el establecimiento de este en una congregación local. Es verdad que en ocasiones nuestro pragmatismo a la hora de estudiar es problemático. ¿Por qué? Porque a veces intentamos darle un orden, una sistemática a todo. Yo estoy súper a favor de la sistemática. Muy a favor. Me gustan las cosas ordenadas. ¿Por qué? Porque me ayudan, al menos a mí, me ayudan a tener una mayor comprensión de las cosas. O sea, cuando las cosas tienen puntos, subpuntos y tienen un orden, un esquema, a mí se me hace más fácil entender. Por eso soy amigable con la teología sistemática, porque la leo y de alguna manera comprendo mejor lo que algún tema doctrinal en las Escrituras me quiere enseñar, aunque entendemos que la teología no es la Biblia tiene que estar por encima de cualquier principio teológico que vaya en contra de los principios bíblicos, eso ya lo sabemos. Pero sí que soy muy amante de la sistemática, pero en ocasiones es verdad que a veces, pues, ¿qué viene primero, qué viene después? Si esto es lo que acontece primero o al mismo tiempo, y llegamos a tener ciertas confusiones. Pero a modo general, cuando somos pragmáticos en esto y le damos orden a la serie de sucesos y a los puntos, de alguna manera la Iglesia espero que tenga una mayor comprensión, como me ocurre a mí cuando estudio cualquier tema. Y a mí me va bien y espero que les vaya bien a todos ustedes. Dicho esto, el orden en el cual vamos a explicar todo lo referente al ministerio de pastor en cuanto a su proceso, aspectos, requisitos y demás, tiene que ver, y es curioso porque abarca todo lo que podemos entender en el camino del creyente. Abarca a la congregación, al individuo, a la propia Escritura y a Dios.
¿Por qué? Porque el orden, de alguna manera, desde el llamamiento hasta el establecimiento es el siguiente. Dios llama, el hombre anhela, la Iglesia reconoce y establece en base a los criterios bíblicos que la Escritura pone. O sea, Dios llama, el hombre anhela, la Iglesia participa, decide y establece en base a lo que la Escritura determina de lo que se tiene que ver en aquel que ha sido llamado. ¿Amén? Estos 4 puntos de alguna manera establecen este orden pragmático que vemos en las Escrituras desde el llamamiento hasta el establecimiento de un pastor en una iglesia local. Por tanto, en mi opinión, creo que debemos atender, aunque sea por encima, estos 4 aspectos, estos 4 puntos, y espero, porque como lo vamos a tocar así superficialmente, que nos dé lugar en un rato en el día de hoy. ¿Amén? En primera instancia, el llamado. El llamado. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que Dios es el que llama? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos o nos referimos a esta expresión tan popular, el llamado de Dios? Este hombre ha sido llamado por Dios, hemos sido llamados por Dios. Cuando hablamos de llamado, tenemos que entenderlo en el mismo contexto y expresión de la palabra. Un llamado, un llamar a alguien. En otras palabras, cuando uno es llamado, convocado por otra persona. Si yo llamo a alguien para que acuda, a eso se está refiriendo el llamado de Dios. La palabra que encontramos en griego para llamado es kaleo, lo cual viene a significar invitado a, llamado a, convocado para. Esto viene a significar llamado, kaleo. Y es muy interesante porque la palabra que conocemos como iglesia, eclesia, está separada por ek, fuera, 2 palabras en griego, ek, fuera, y kaleo, que es llamar. Porque la iglesia, ¿qué es? Es un grupo de personas que forman el cuerpo de Cristo, que son fuera, llamados, kaleo, afuera, llamados afuera. Por tanto, la congregación tiene un llamado general afuera de su manera de vivir antigua. Un llamado convocado para hacer una misión especial. Por tanto, el llamado de Dios es tan importante que el Señor llama a su iglesia como los llamados afuera, llamados a servirle. Por tanto, cuando en las Escrituras vemos llamado en este contexto, es precisamente esto. Una absoluta convocatoria, un absoluto llamado del Altísimo. El problema que hemos tenido con esta expresión, a pesar incluso de ser una expresión bíblica, es que se han llevado a los 2 extremos cerrados, sin considerar todos los demás factores que acompañan al llamado. Y claro, cuando se quitan los demás factores y vamos a los 2 extremos, no acertamos en cuanto a la interpretación bíblica y hay un desajuste a la hora de dicha comprensión. Como hemos dicho anteriormente, hay varios factores a tener en cuenta cuando hablamos del proceso final del establecimiento del pastor. Y este establecimiento definitivo comienza con el llamado, pero continúa con los otros factores que hemos mencionado. Y no solo se queda con el llamado. Cuando hablamos de requisitos, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de anhelo, etc. Por un lado, hablando de los extremos, tenemos aquellos que entienden el llamado de Dios como algo tan común y corriente que de verdad que se hace tan espeluznantemente habitual que asusta. Como si Dios empezara a llamar de una manera así aleatoria y cada día a la gente para su servicio. Como si Dios estuviera de continuo llamando de voz audible al personal para que hiciera alguna cosa. Este extremo presenta el llamado de Dios aislado del resto de los factores que lo validan. Y claro, imagínense el resultado cuando uno solo se aferra y defiende su ministerio con la expresión y la excusa que ha sido llamado por Dios. O sea, desatiendo el resto de factores, simplemente me aferro a un principio bíblico que es el llamado de Dios y digo, como he sido llamado por Dios, ya está, ya estoy capacitado para el ministerio porque Dios me llamó. Ese es un extremo. El otro extremo es la consecuencia de este primero. O sea, al ver la frivolidad y el peligro de este tipo de llamados que genera, imagínense una persona que dice he sido llamado por Dios y se establece como pastor, eso ha propiciado que ciertas personas nos vayamos al otro extremo, que atendamos requisitos, atendamos iglesia, atendamos anhelo, pero nos olvidemos al llamado de Dios. Es más, hemos llegado a creer que no es bíblico, es más, hemos llegado a censurar que alguien ha sido llamado por Dios. Y decir, ¿cómo Dios va a llamarte de esta manera? Dios no llama, están los requisitos. No nos olvidemos de que esto es una realidad bíblica. Dios es un Dios que llama. Por tanto, en ocasiones nos hemos llegado a ir al otro extremo creyendo que esto no es así.
Por tanto, el llamado de Dios se tiene que entender como un principio bíblico necesario, pero totalmente acompañado a una sucesión de factores igualmente importantes. O sea, llamado de Dios, amén, es bíblico, pero con el resto de los factores que los acompañan. Como hemos dicho en las Escrituras, podemos encontrar decenas de textos con esta expresión de parte de Dios que lo que hace es enfatizar la irrefutable verdad de que tenemos, como hemos dicho, un Dios que llama y llama a su pueblo, a personas en medio de su pueblo, para ciertas labores específicas. Por ejemplo, leemos en Hebreos capítulo 11, verso 8, para que esto quede bien claro, porque es vital creer esto, que Dios llama. En Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Podemos ver como uno de los llamados más importantes de la historia bíblica lo encontramos en Abraham, estando en sus cosas, en su tierra, con su parentela, en una tierra idólatra. Dios lo llama, Abraham obedece, y fijaos si es importante que es el padre de la fe, y de sus lomos salió el Cristo, el cual vino a ser salvación para todas las familias de la tierra. ¿Y cómo comenzó esta historia? Con un llamado, con una llamada del cielo a un hombre de una tierra idólatra. Porque el llamado es real, porque el llamado es real. El llamado de Dios no solo es bíblico, no solo es antiguo como la vida misma, fíjense, Abraham, sino que abarca absolutamente casi todo lo que tiene que ver con el trato de Dios con los hombres, inclusive con la propia salvación. Vemos Romanos capítulo 8, verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 9:11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por obras, sino por el que llama. Por tanto, incluso a la hora de llamar a los que tienen que ser redimidos, justamente es eso, una llamada desde el cielo. Hay un llamado a aquellos que tienen que ser salvos. Por tanto, si el llamado de Dios lo vemos incluso para aquellos que tienen que ser salvos, ¿cómo vamos a quitarlo en aquellos que tienen que ser llamados para la obra del ministerio? Es un absurdo, porque Dios llama y llama a todos aquellos que tienen que servirle. Vemos esta verdad del llamado de Dios en muchos textos de las Escrituras, y no quiero ser redundante, mis hermanos, porque me gustaría acabar en el día de hoy. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo iba directamente a la contra de lo que el Señor determinaba. Iba camino hacia Damasco y el Señor le salió al encuentro y lo llamó. Porque es como Dios funciona. En Hechos capítulo 13, verso 2, ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El que la Iglesia apartara a estos individuos es porque previamente había habido un llamado de Dios para ellos. O como no, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Podemos ver cómo el llamado para la obra del ministerio es precisamente eso, una llamada al individuo en particular. Este llamado de Dios es vital para la obra del ministerio, ya que dicho servicio no procede del hombre, sino de Dios. Por tanto, si no procede de Dios y el hombre ilícitamente toma ese llamado, está deslegitimizado por las Escrituras y por Dios para que pueda desempeñarlo. Tiene que haber un llamado previo para que ese servicio no solo tenga fruto y el Señor le acompañe, sino para que tenga legitimidad. Miren qué texto. En Hebreos capítulo 5, verso 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Están hablando del sacerdocio arónico, de que uno no podía servir en el templo porque quería, no podía ser sacerdote porque le apetecía, sino que tenía que tener unos previos requisitos por las Escrituras y tenía que estar acompañado del llamado de Dios.
porque aunque todos eran levitas, no todos ministraban de la misma manera. Aquí precisamente en la descendencia de Aarón. Es tal la importancia que se le dio al pueblo de Israel, este orden para el llamado y el servicio, que cuando de alguna manera se usurpó ilegítimamente el templo por personas que no venían de la tribu de Leví para que sirvieran en el templo, incluso como sumos sacerdotes, nacieron un grupo de personas que se las tuvieron como herejes y apartadas del pueblo de Israel por la parte saducea, llamadas y conocidas como los esenios, y se fueron al desierto. Y dijeron, nosotros no queremos estar con esta gente corrupta, porque son usurpadores al legítimo servicio que establece las Escrituras. ¿Por qué? Porque no fueron llamados por Dios, y al no ser llamados por Dios, servían a Dios ilegítimamente en el lugar donde estaban. Porque si Dios no te llama, no tienes derecho a ministrar en el lugar donde Dios establece que estés siendo previamente llamado. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, el llamado de Dios es el origen de todo ministerio de perfección, y sin ese llamado es imposible ejercerlo. Ahora bien, como hemos dicho, el llamado es el origen de todo, pero está envuelto de otra serie de aspectos indispensables para que alguien pueda ejercer en dicho llamado, concretamente en el que nos compete hoy, que es el tema del pastor. Sin anhelo, sin reconocimiento de la Iglesia y sin requisitos, el llamado no es corroborable. No se puede tener como la única cuestión a tener en cuenta. Es el origen, pero no el todo. ¿Entienden esto? Sí. Por tanto, el llamado es la parte que, aunque real, no podemos comprobar su genuinidad sin el resto de los otros aspectos mencionados. Y entre estos aspectos está el siguiente, en nuestro punto, en nuestro sermón y bosquejo: el anhelo. Qué curioso, el anhelo. El anhelo es la primera consecuencia directa del llamado. En otras palabras, uno anhela el servicio porque previamente ha sido llamado por Dios. Uno anhela el servicio porque previamente ha habido una llamada desde el cielo. Hay un error muy típico en esto, y tiene que ver con el orden de los factores que, como dijo nuestro hermano Manolo el otro día, en esta ocasión sí que altera el producto. El orden de los factores en esta ocasión altera de una manera enorme el producto. Para nada es igual que Dios escoja a los que anhelan a que el anhelo llegue a aquellos que Dios escoge. Para nada es igual. ¿Por qué? Porque la diferencia la encontramos es que si esto es igual, la iniciativa, lo correcto, lo santo y lo bueno, ¿de quién procede y de quién sale? ¿Del hombre o de Dios? Si Dios escoge a los que anhelan, lo bueno sale del hombre y Dios lo toma. Pero en cambio, si de todo lo bueno procede de Dios, Dios pone el llamado y el anhelo es la consecuencia de lo que Dios hace en el individuo. Es completamente diferente. Cuando acudimos a las Escrituras, podemos ver que prácticamente todo en cuanto a lo que ocurre procede de iniciativa divina. No proviene de los hombres, sino que proviene del Todopoderoso. ¿Están de acuerdo? Amén. Todo lo que hacemos, nuestras buenas obras, nuestras buenas decisiones, cómo servimos, cómo amamos, etc., no emerge de la voluntad del hombre, sino de lo que consecuencia directa recibimos previamente de Dios. O sea, nosotros manifestamos y damos aquello que previamente recibimos. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por tanto, cuando tú dijiste, yo te escojo, no fue que salió de ti, sino porque previamente el Espíritu Santo hizo algo en tu corazón. Amén. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, no hay ningún acto de bondad, no hay buena dádiva que salga del corazón del hombre si previamente no ha sido depositado por Dios en su corazón. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, no hay jactancia, no hay soberbia. Si alguna vez en tu vida has hecho algo bueno, es porque Dios lo ha puesto. Amén. Por tanto, amamos porque Él amó primero, nos arrepentimos porque el Espíritu nos convenció, y servimos como pastores porque previamente el Señor nos llamó. Y si hay un anhelo en nuestro corazón, es porque no somos increíbles, o no somos más buenos o más santos, sino porque Dios depositó eso en nosotros. Amén. Por
tanto, el anhelo es consecuencia del llamado y no al revés. Y esto es importante entenderlo. El llamado en muchos sectores está caracterizado por lo que dijimos hace un momento. O sea, por personas que dicen que Dios les ha hablado, o bien por vía directa, o bien por un tercero en forma de profecía. Vía directa, el Señor me llamó, o vía de terceros, hay una profecía y el Señor me ha llamado mediante un tercero en forma de profecía. En otras palabras, creen que el llamado de Dios es literalmente tal cual, o sea, que Dios nos habla con voz audible, o bien directamente, o bien por este medio profético de terceros. Con esto en ningún momento quiero decir que esto sea imposible, que Dios haga algo y hable en profecía y te hable al corazón, no estoy dudando de eso. Pero Dios no ha dejado a merced de lo intangible, a merced de algo que no se puede cuantificar ni cualificar, algo tan importante como el ser pastor de una iglesia. Por tanto, ha puesto recursos en las Escrituras más corroborables, más pragmáticos, más tangibles, para comprobar dicho supuesto llamado. Para la garantía y seguridad de la Iglesia, Dios no nos ha dejado a merced de una profecía o un sentimiento en el corazón, que pueden ser genuinos. Amén, claro que sí, pero no nos ha dejado a merced solamente de eso. Por tanto, cuando uno empieza a sentir en su interior ese anhelo, ¿qué es? Uno de los puntos corroborables, una de esas cuestiones tangibles que Dios ha depositado en el corazón del hombre, que es el primer indicio para saber si has sido llamado por Dios. Estás tranquilo en tu casa y de repente cuando conoces al Señor, el Señor empieza a depositar en ti cosas que se salen de lo común y de lo normal, aspectos y cargas que no son habituales, un llamado y un anhelo al servicio, al ministerio. Por tanto, cuando empiezas, como digo, a sentir ese llamado, ese anhelo en el interior, es el primer síntoma que determina que probablemente estés siendo llamado por este Dios que te llama al servicio. Así pues, tenemos que el anhelo es la manera más común por la que Dios llama al ministerio. El primer punto de inflexión, el anhelo de una persona. Si anhelas obispado, buena obra deseas. Por tanto, es una realidad. Dios llama, pero tiene que haber un anhelo en el corazón de la persona. Pero, ¿qué es esto del anhelo? ¿Qué es esto de anhelar? ¿Qué es, cuando hablamos de anhelo, a qué nos referimos cuando decimos que uno anhela obispado? La palabra que se usa para anhelo es en griego erogomai y viene a significar deseo, entre muchas otras cosas. Aquel que desea, aquel que quiere. Pero no un deseo cualquiera que se queda en la mente y ya, sino un deseo que se extiende hacia adelante, un poner todos los sentidos para alcanzar aquello, ese germen que Dios ha depositado en tu corazón. O sea, no es una idea que tiene uno en la cabeza. El anhelo al ministerio no es un pensamiento que te surge o algo que te apetece hacer de vez en cuando. Es un anhelo que se extiende hacia adelante en acción de consecuencia. Leemos cosas como Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vemos a Pablo, aunque este texto es extendible a toda la congregación, vemos como Pablo, incluso en el momento que fue llamado, no se detuvo ahí, sino que en cuanto fue llamado, su reacción absoluta e instantánea fue un extenderse en adelante. ¿Quién puede leer a Pablo y no ver anhelo en su servicio? Amén. ¿Quién puede leer a Timoteo y no ver anhelo en su servicio? ¿Quién puede ver a estos hombres de Dios y no ver que el anhelo no es una idea, sino una consecuencia en acción continua, sin descanso? ¿O no es lo que vemos en las Escrituras? Por tanto, el anhelo no se queda impasible, sino que no deja de hacer, no deja de estar, no deja de servir, no deja de extenderse hacia adelante. El que verdaderamente anhela obispado no espera a ser obispo para servir.
El que anhela obispado es obispo desde que el Señor depositó en su corazón el serlo. Por tanto, no espera tener un lugar de responsabilidad para hacer, sino que hace todo lo que se le es permitido en su lugar para servir al Señor, porque es un llamado tan fuerte que no puede dejar de hacer cosas. No deja de estudiar, no deja de buscar, no deja de preguntar, no deja de ser el primero, no deja de perder, no deja de ser ejemplo, no deja de estar al lado del pastor. Es que es así. No necesita el título para ser. Ya el Señor lo hizo desde que lo llamó. Desde que lo llamó. El que anhela obispado no anhela el obispado sin más, sino el servicio que éste requiere. O sea que no lo hace por el título, sino por el servir. Podemos ver algo muy particular en nuestro verso, y es que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Notan? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sino también Pablo enfatiza y vincula directamente el obispado con la obra y no con el cargo. O sea, no dice, quien anhela obispado, buen ministerio desea. No, quien anhela obispado, el ministerio se ignora, buena obra desea. Porque lo que anhela el ministro es la obra, no el ministerio. No ser nombrado como ministro, como obispo, sino la obra que lleva a cabo. La obra que Dios le encomienda, la obra que Dios le permite hacer en medio de la congregación de los santos. ¿Amén? Esto es muy importante de entender, porque una mala comprensión de lo que es ser pastor hace que el anhelo esté depositado en algo que no dice la Biblia, en algo que la Biblia no habla en cuanto a ser pastor. Es por eso que en iglesias en las cuales no se ministra bien lo que es ser un pastor, las solicitudes de acceso al obispado se multiplican por 1000. Y todo el mundo quiere ser ministro. Pero sin embargo, las iglesias que se predica lo que verdaderamente es un obispo, un anciano, un pastor, las solicitudes se reducen que tienes que intentar buscar entre medio a ver a aquellos que son llamados de Dios de verdad, porque solo el llamado es el que dice presente. Solo cuando se ha predicado la verdad de lo que es la carga y responsabilidad de ser un ministro del Señor, solo dicen presente aquellos que son llamados de verdad, porque si no es imposible. ¿Por qué se creen que hay cientos y cientos y cientos de personas que se levantan al ministerio y al cargo pastoral? Porque verdaderamente no se les ha presentado lo que en realidad es ser un ministro del Señor en una iglesia local. No se les ha enseñado la carga, la responsabilidad de ser pastor. Porque solo es posible con el llamado, si no es imposible. Si Dios no pone las cosas adecuadas, no se puede ser ministro del Evangelio. En ocasiones mis hermanos decimos, medio de broma, que cuando Pablo dice el que anhela obispado, buena obra desea, lo dice con algo de sarcasmo, ¿verdad? Porque ¿quién puede anhelar algo así? ¿Quién puede anhelar algo así? Esto que se dice de broma representa algo que de broma no tiene nada. Y es que el servicio como pastor en una iglesia es extremo. Y nadie que lo conozca de verdad lo puede anhelar sin más, si no hay algo detrás que lo impulse. Algo detrás que lo impulse que ni tiene que ver con el servicio, va más allá, tiene que ver con el que lo manda. Hace un momento hemos dicho que el que anhela obispado, buena obra desea. Y obviamente el que anhela obispado no es por el obispado, sino por la obra. Pero no es por la obra, sino por el que la manda. Porque la obra, lo que se te exige es imposible, mis hermanos. Lo que se te exige como ministro, cualquier persona con 2 dedos de frente saldría huyendo como un relámpago en dirección contraria. Es imposible sin que Dios haga los ajustes pertinentes y sin que Dios sea el motivo de tu obediencia, que te presente voluntario a servir de esta manera. Porque todas las cargas, responsabilidades a quien tienes que dar cuentas, la responsabilidad de predicar la palabra del Señor, de escuchar y atender a las familias, de tener que dar cuentas en el cielo de todas y cada una de ellas, es imposible, mis hermanos. Por tanto, no es el ministerio, pero ni siquiera es el servicio. Uno está aquí porque Dios se lo demanda.
Y cuando se levanta por la mañana y dice, no quiero, Señor, porque es que no quiero hacerlo. Es Dios, es su figura, su persona, la que te impulsa a seguir pastoreando. Porque si no sería imposible, mis hermanos. Es algo inhumano, es algo que no se puede sostener sin Él. Amén. Solo es Él. Y ver al crucificado es lo que te ayuda a apretar los dientes y a decir un paso más, Señor. Por eso, si no está el llamado, ese anhelo es imposible de que nazca cuando verdaderamente sabes el cargo de responsabilidad que tienes. Por tanto, cuando tienes presente el cargo de responsabilidad, Dios te llama, el anhelo florece y más allá del ministerio, más allá del servicio, ves al crucificado detrás en la montaña del Gólgota y dices, por ti, Señor, lo haré. Amén. Te saltas todo lo demás y lo ves aquí. Amén. Porque si no te saltas todo lo demás, no puede ser. Solo lo ves a Él. Solo lo ves a Él. Rápido, como he dicho, no quiero pararme. Quiero simplemente mencionarlo todo por arriba. La Iglesia, después del llamado del anhelo, la Iglesia reconoce y establece. Una vez más Dios llama y el hombre anhela. Después de eso es el momento en el cual la Iglesia participa tanto en el reconocimiento y aprobación de dichos pastores como en el establecimiento de los mismos. No se nos puede olvidar que el ministerio de pastor tiene sentido en el contexto de la Iglesia, y sin la Iglesia, ese ministerio no tiene razón de ser. Si los pastores tenemos sentido de existencia, es porque existe la Iglesia. Amén. Porque sin la Iglesia, el pastor no tiene razón de ser. Amén. Por tanto, el pastor que se desvincula de su principal labor, que es el cuidado, el pastoreo de la Iglesia, es un pastor infructífero que está enfocado en otras cosas. Por ende, no puede ser pastor. Amén. Porque la Iglesia y el pastor están en completa conexión y simbiosis. Y el pastor no es nada. Y no se puede comprender al pastor sin comprender la Iglesia. Es más, cuando uno comprende la Iglesia, entonces es cuando se puede comprender la figura del pastor. Cuando comprendes el concepto de la Iglesia local, que es la esposa del Cordero, que es la amada del Señor, que es la que tiene que ser perfeccionada, que son las familias que han sido redimidas, que tienen que ser conformadas conforme a la imagen de su Hijo. Cuando vas conociendo los aspectos de la Iglesia, es cuando entonces tiene sentido y empiezas a comprender para qué Dios llamó a los pastores. Los pastores, dice la Escritura, que son un regalo para la Iglesia. Son un don para la Iglesia. Es un ministerio que Dios da para y por la Iglesia. Por tanto, sin la Iglesia, el oficio de pastor no tiene razón de ser, ni significado ninguno. Por tanto, aquellos que seamos pastores y queramos quitar la Iglesia de la ecuación, no sabemos ni lo que pensamos ni lo que decimos. Es por eso mismo que para la elección y confirmación de estos, o sea, de los pastores, Dios no nos ha dejado a merced del individuo la decisión definitiva de ser pastor, sino que ha supeditado a los pastores, o sea, a la propia Iglesia, el que un pastor ejerza como tal en dicha Iglesia local. O sea, si esto no fuera así, la Iglesia quedaría a merced del individuo. O sea, si la Iglesia no tuviera parte en la elección, supervisión y establecimiento de los pastores, las iglesias quedarían desprotegidas a la merced del individuo que les pastorea. Si les toca uno que es conforme a la Escritura, bien, pero ¿y si les toca uno que no es conforme a la Escritura? Imagínense que yo tengo autonomía individual para poder ejercer autoridad sin ustedes, solo por mi propia decisión y llamado y anhelo individual, sin contar con ustedes. Si fuera un pastor corrupto, estarían al merced de mi maldad. Sin embargo, yo no tengo autonomía ni autoridad individual, sino que mi cargo y mi responsabilidad está a merced de la congregación a base del filtro de la Escritura. Amén. Por tanto, la congregación tiene la responsabilidad de supervisar, mirar, establecer, elegir y decidir, exhortar y expulsar, el cuidar y proteger a sus pastores. Amén. Fíjense, es que el Señor es tan inteligente. El Señor no dejaría jamás a su amada, a su futura esposa, a merced de un extraño. Amén. Ah, no pasa nada.
Tienes dueño y mando, a merced de un extraño. Y la Iglesia, su esposa, toda la vida a merced de un extraño. ¿Qué va? ¿Qué va? El Señor no hace eso. Podemos ver claramente cómo los pastores de una iglesia local son escogidos de entre los miembros de la propia iglesia local. Hay textos que así de claro te lo insinúan. Por ejemplo, Tito 1.5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo lo mandé. Por tanto, de las mismas ciudades y de las mismas congregaciones habían déficits, entre los cuales se encontraba la ausencia de pastores. Por tanto, el cargo, en este caso de responsabilidad de Tito por Pablo, mandado por Pablo y a su vez por Dios, era el establecer ancianos en cada uno de esos lugares. Por tanto, de esos mismos lugares se extraía de en medio de la congregación y se escogía a aquellos que habían sido llamados, a aquellos que tenían el anhelo y los demás requisitos, y esos eran elegidos. Podemos ver como el mandato de los apóstoles, desde muy temprano, que les dio a la congregación, era que la congregación tenía autonomía para poder decidir en medio de sus miembros aquellas personas, hombres y mujeres de Dios, que ostentaran cargos de responsabilidad. Y era responsabilidad de la congregación el escoger entre esos. Podemos ver, esto ya lo hemos estudiado cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan? Hechos 6 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Por tanto, ¿qué hicieron? Buscaron entre medio de su congregación, cuando hubo este problema, disensión entre las viudas de Jerusalén y las viudas de la diáspora, y escogieron a 7 hombres de Dios, los 7 primeros diáconos de la iglesia, para que se hicieran cargo de esta labor de responsabilidad. Y en medio de la iglesia se escogieron a estas personas, y fueron los propios de la iglesia quienes escogieron a tales personas. Pero si hay un verso definitivo en cuestión para determinar el valor de la iglesia y la importancia de la iglesia a la hora de escoger a sus pastores, es el que encontramos en Hechos capítulo 14, verso 23, que dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron en cada iglesia ancianos, y como si recuerdan, la palabra constituyeron en griego, heilotoneo, viene a significar seleccionar a mano alzada. O sea que en medio de la congregación escogieron y a mano alzada dijeron si sí o si no esta persona era apta para el ministerio. Por tanto, la iglesia es la que decide a última instancia lo que en el hombre ven que anhela, lo que se supone que Dios llamó. ¿Y de qué manera y bajo qué condiciones la iglesia participa de dicha elección? ¿A su merced? ¿O con las reglas que la Escritura establece previamente para que así hagan y ejerzan su derecho y su responsabilidad de una manera fiel, santa y legítima? Es aquí donde entran los requisitos bíblicos de los ancianos. Como hemos dicho, la iglesia local participa de forma activa en la elección de los pastores que lideran. No obstante, la elección de estos no está a merced tampoco del propio criterio de la iglesia. O sea, si antes censurábamos y poníamos un cerco a que el pastor autónomo tenga, o sea, el individuo tenga autonomía y se autoproclame pastor diciendo que es llamado y anhela, y eso no puede ser sino que está supeditado a la supervisión de la iglesia, la iglesia tampoco tiene autonomía para escoger a sus pastores a merced del criterio que ellos crean correcto. Sino que la congregación, aunque tiene autoridad y derecho y responsabilidad de elegir a sus pastores, los tiene que elegir en consonancia a lo que Dios ha establecido previamente. Porque si no, imagínense, lo otro tiene un problema. Un hombre que dice, yo soy pastor, pero esto también. Porque imagínense que, bueno, ahora una iglesia dice, bueno, pues a mí me gusta que tengamos un teólogo increíble. Y ese es el criterio, que sepa de las Escrituras. Hay teólogos inconversos. O no, a mí me gusta una persona que mueva la iglesia, que tenga mucha actividad, que cada día tengamos un acontecimiento. O simplemente, como es familia, como es fulanito de tal y es buena persona, toda la vida es muy bueno, muy buena gente, se pone. O qué sé yo, cualquier tipo de criterio que nazca del conocimiento individual y colectivo de una congregación al margen de la Escritura. Estaríamos haciendo elecciones erróneas, inapropiadas, y tendríamos pastores sin capacidad de poder ejercer el ministerio, porque la iglesia no hubiera usado su derecho inapropiadamente. ¿Por qué? Por ignorar las Escrituras.
Pero las Escrituras es la regla estándar para poder escoger a sus pastores, para poder medir a sus pastores. Es por eso que la Biblia establece exhaustivamente una serie de requisitos y habla de cómo tiene que ser un pastor para que pueda ejercer dicho ministerio. De ahí a que encontremos requisitos tan increíbles como y tan de gran responsabilidad y que me ahogan cada vez que lo leo, y que como por ejemplo rezan de la siguiente manera: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, que tenga buen testimonio de los de fuera, etc. Por tanto, todos estos requisitos no solo ponen entre la espada y la pared al pastor que quiere ejercer, sino que ponen entre la espada y la pared a la Iglesia para saber qué es esto y poner en comparativa bíblica a aquellos que van a ser sus ministros. Amén. Y te dan y te ponen la responsabilidad de que cuando un ministro no ejerza legítimamente, puedas, en orden, tal cual marca la Escritura, poner al ministro en el lugar que le corresponde. Y si tienes a falsos ministros, no puedes decir Dios sabe y hará, sino que tienes responsabilidad de ponerlos en tesitura y si resulta que no rectifican, expulsarlos. Para que se avergüencen delante de todos, como dice la Escritura, para que no lo hagan más de esta manera. Cuando reiteran en pecado. Por tanto, los requisitos no solo exigen al que va a ministrar, sino exige al que va a ser ministrado. Amén. Estos requisitos los ponen a ustedes también en ese compromiso. Y en base a eso tienen que escoger. Amén. En base a eso tienen que decir, sí, este puede ser, este no puede ser. Por tanto, ¿cómo pueden conocer y discernir bien quién puede ser un pastor si no tienen idea de lo que significa esto? Yo me pregunto, si hay iglesias que no tienen conocimiento de lo que estos requisitos significan, ¿cómo es posible que puedan decir amén al pastor que tienen delante? ¿Cómo? Por pura misericordia del Señor. Por pura misericordia del Señor. Porque antes de poder escoger bien, tenemos que conocer qué es lo que Dios dice que tiene que ser un pastor para poder decir amén o no. Para poder preguntar o no. Para poder saber si tengo pastores que verdaderamente están conforme a la voluntad del Señor. Porque como veremos más adelante, hoy no, cada requisito tiene un significado muy profundo. Y no solo es una cosa u otra, sino un compendio de muchas. Esos detalles, esos gérmenes de santidad y de dones que Dios da a los hombres tienen que verlos en los ministros. Y si no, quitarnos, mis hermanos, de aquí en medio. Yo soy el primero que me alegraría, de alguna manera, si viniera otro. Y estamos todos expuestos a todo esto. Yo el primero, obviamente. Por eso, hablar de todas estas cosas, yo soy el primero que está puesto en primera línea de tiro. Porque miro a las Escrituras y veo cuántas y cuántas cosas faltan. Por tanto, el hombre que anhela obispado tendrá que demostrar que es apto delante de la congregación en base a los requisitos que la Escritura establece y la congregación tendrá que comprobar que sus pastores cumplan con dichos requisitos. Es por eso que leemos 1 Timoteo 6:12, a veces se nos pasan los versos. Dice, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, la buena profesión es delante de muchos testigos. O sea, tú no eres solo pastor delante de Dios. Amén. Tú eres pastor también delante de la iglesia, obviamente. Amén. Tú no solo das cuentas a Dios, que es el primero. Te pesa cada día la iglesia de tu ministerio. La profesión delante de muchos testigos. En conclusión, terminamos. Gloria al Señor, terminamos. He podido hacerlo. Podemos decir que el establecimiento de los pastores no es una labor sencilla. Amén. No es una labor simple. No es una labor de una cosa de un día para otro. Sino que tiene un proceso complejo y un proceso muy santo, como todo lo que tiene que ver con el Señor. Y un proceso que se tiene que tener
una atención significativa, ya que son los líderes que se harán cargo de las congregaciones, que perfeccionarán a los santos para la obra del ministerio. Por tanto, no se pueden tomar decisiones a la ligera. Se tiene que orar, estudiar, buscar, ayunar, pesar. Y tenemos que comprobar si este llamado es verdadero, si este anhelo está en consonancia con la voluntad del Señor, si la congregación está capacitada para tomar estas decisiones y si las decisiones se toman en base al criterio de las Escrituras. Porque desde el principio hasta el final Dios llama, el hombre anhela, la Iglesia supervisa y establece en base a lo que las Escrituras dictaminan previamente. Por tanto, tengamos estos 4 factores, así que hemos pasado hoy por encima, muy bien, muy presentes en nuestro corazón, porque son factores de alguna manera principales que establece la Escritura para el establecimiento de nuestros pastores. Y nosotros, como una iglesia que está en plena construcción, no queremos que se nos pase unos factores tan importantes como estos. Y que todos seamos instruidos poco a poco en todos estos principios. Amén. Así que continuaremos con todo esto y probablemente ya atendamos directamente, requisito por requisito, todo lo que tiene que ver con las necesidades que Dios demanda de lo que es un anciano en una congregación. Amén. Amén. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a dar.